Los servicios expuestos desde RAP se pueden vincular dependiendo del protocolo de consumo de dos tipos: Web APIs con el OData API, es decir, se expone la información a través del protocolo OData, sea por la versión 2 o por la versión 4 del mismo OData, o de tipo Fiori User Interface con la vinculación del OData User Interface, y aquí de nuevo tenemos la versión 2 y la versión 4 del servicio OData. Este protocolo del Fiori User Interface también implica la creación del Metadata Extensions. No es obligatorio delegar la creación de las anotaciones de la interfaz de usuario a través de un objeto llamado Metadata Extensions. Aún así, es altamente recomendable modularizar aquella parte en este tipo de objeto para tener la separación de los conceptos entre lo que es SQL y lo que sería la anotación o las anotaciones que se utilizan para construir la interfaz de usuario. En esta lección iremos a ver y empezar con las anotaciones de tipo User Interface para llevar a cabo la construcción de la aplicación que incorporamos y observamos en este navegador. Primero disponemos de lo que sería la presentación. Tenemos una presentación de tipo listado, es decir, una tabla con los elementos. Decidimos mostrar el título, sea en singular cuando hay un único registro o en plural, y también el número de los registros que obtenemos después de haber solicitado los datos del backend. También iremos a agregar en la parte superior lo que sería la capacidad de búsqueda avanzada, por lo que ya hemos creado con las anotaciones del Searchable. Iremos a agregar la funcionalidad y la capacidad del estado borrador de los registros. Tal como se puede observar, existe esta posibilidad de consultar los registros que tenemos en el estado de borrador que aún no se han guardado en la capa de persistencia activa. Sobre todos estos conceptos hablaremos más adelante en el Behavior Definition o en la definición del comportamiento. Tendremos lo que serían los campos de selección que permiten filtrar la información. Estos campos van a tener la vinculación de sus ayudas de búsquedas correspondientes, lo mismo para los siguientes campos o incluso para los que iremos a representar por los textos, lo que sería el código del estado. También iremos a tener la posibilidad de aplicar operaciones, es decir, seleccionando uno o varios registros. Tenemos botones que se pueden utilizar y se activan en base al tipo del registro que seleccionamos. También existe la posibilidad de crear nuevos registros, de eliminar los registros seleccionados o incluso de navegar y editar un registro en base a los elementos que iremos a agregar en este detalle o el Identification Reference. En esta sesión iremos a empezar primero descartando este registro con lo que sería para nosotros la parte de la variante, indicando que el tipo de plantilla que utilizamos desde Fiori Elements sería una plantilla que presenta la información as line item, es decir, con la tabla, y agregaremos la información del tipo de presentación. En cuanto pulsamos en Go para solicitar los datos, iremos a devolver la información ordenada de manera descendente por el criterio del Travel ID. Y con estos detalles procedemos al punto donde agregaremos en el Metadata Extension la información con lo que es el Header Info, los detalles de cabecera, y también la presentación de la variante con la ordenación de tipo descendente y además una tabla o el concepto de as line item. En Eclipse volvemos a incorporar lo que sería el paquete de desarrollo para ir primero a la entidad de consumo donde queremos delimitar o separar estos conceptos, permitiendo la creación del Metadata Extensions. Metadata Extensions simplemente se utiliza para modularizar aquellas anotaciones y no cargar esta entidad de consumo con todo lo que queremos representar para que Fiori Elements pueda interpretar. Realmente, aquellas anotaciones serían como una extensión de esta entidad, es decir, es posible crearlos en la misma entidad o separarlo por la buena práctica como se recomienda con el Metadata Extension. @metadata allow extension con el valor true nos permite realizar esta delegación.
Activamos la entidad, copiamos el nombre de esta entidad de proyección para seguir con la opción o con la creación del metadata extension. Botón derecho del ratón sobre el nombre de la entidad de proyección y tenemos por aquí el New Metadata Extension para empezar con la creación del Metadata Extension en base a la entidad seleccionada que se agrega en la parte inferior. Ya que tenemos el nombre copiado, lo pegamos y le cambiamos C de Consumption por ME de Metadata Extensions, indicando que se tratan de los metadatos de la capa del consumo con Travel. Next de nuevo, Next para asignar la orden de transporte y en la plantilla seleccionamos Annotate Entity porque queremos anotar una entidad y no una vista. Con Finish finalizamos este proceso que incorpora en el editor lo que sería el fichero de tipo Metadata Extension. Este fichero tiene una única anotación que es obligatoria o de momento que llega con la plantilla. Observamos que aquí existen múltiples valores posibles que se podrían asignar para indicar la capa o el metadata layer. Esto porque es posible, y ampliamos el tamaño de la fuente, es posible referenciar múltiples metadata extensions para la misma entidad. Queremos decir lo siguiente, observamos en el árbol del proyecto que tenemos un metadata extension, es posible crear otro metadata extension con new metadata extension sobre la misma entidad y en este caso el estándar o el mismo framework debería de saber cuáles de las dos entidades aplicarían a nivel de un determinado elemento. Es decir, tenemos una o dos o tres o cuatro entidades y aplicaría la que tiene la capa más alta o la prioridad de la capa más alta. Estas prioridades estarían representadas por estos nombres. Realmente tenemos lo que serían los nombres que lo podemos marcar por aquí o incluso lo mencionamos con uno. Es la prioridad más alta que prevalece por encima de las demás, sería la del Customer. Podemos agregar aquí Customer, que es la prioridad más alta, y tenemos las siguientes, las 2, las 3, las 4 y las 5. Y lo que quiero mencionar es que la capa con la prioridad más baja sería la capa Core. Entre media tenemos, tal como vimos, otras capas que la misma anotación nos podría ofrecer, del modo que tendremos Customer, la más importante, Partner, la siguiente, y después tendremos Industry, Localization y Core. Teniendo en cuenta que Core es la capa más baja, empezamos a anotar esta entidad con Core, dejando lugar para la creación de otras entidades donde se podría incrementar la capa para marcar la prioridad del otro metadata extension. No es el caso cuando trabajamos con metadata extensions de tipo Z, donde es posible volver a modificar el mismo fichero porque está en el espacio de los nombres de los clientes. En cambio, cuando queremos sobreescribir un metadata extensions que llega creado por el fabricante SAP, conviene crear un nuevo metadata extensions con una capa superior para que la aplicación renderice las anotaciones que iremos a indicar en nuestro metadata extension para un determinado elemento. Como caso de uso empresarial, podemos tener una aplicación Fiori estándar que presenta múltiples campos en una pestaña y el funcional nos solicita modificar la etiqueta o el label de un campo. Lo único que tenemos que hacer, si se trata de una aplicación de este estilo con Fiori Elements, es crear un metadata extension con una capa superior al core y para que el campo de la aplicación Fiori le agregamos y le asignamos otra etiqueta, del modo que al renderizar la aplicación se va a cargar la etiqueta nueva desde el metadata extension con una capa superior. Volviendo al enfoque que tenemos para esta sesión, ya que este documento o este fichero lo iremos a implementar en múltiples sesiones, empezamos con lo que hemos acordado con el header info y con la presentación de la variante. Agregamos user interface en la cabecera y por aquí indicamos la propiedad header info. Esta propiedad header info va a tener otros objetos que se pueden asignar, como puede ser el type name, es decir, el singular, que sería travel cuando hay un único registro, o también type name plural cuando tenemos múltiples registros para que se muestre el texto correspondiente en la interfaz de usuario. Podemos agregar el título
Este title se podría presentar con el tipo estándar y existen también las variantes type standard. En cuanto llegamos a la pantalla de referencia, se podría ver el valor como título, por ejemplo, de la columna Travel ID. Con control espacio disponemos de las columnas que proyecta la entidad sobre la que creamos este metadata extension, como es este Travel ID. Para entender este título en la aplicación, volvemos a incorporar el navegador y lo que hemos decidido es lo siguiente, que tenemos la presentación del singular plural y que al seleccionar sobre un registro, cuando se llega a ver el detalle del registro, mostramos como título lo que sería el identificador, es decir, el Travel ID, el mismo que lo observamos aquí. O incluso se podrían mencionar textos o campos de texto para que tengan el valor del título. Volvemos y seguiremos con el detalle de la presentación de la variante. Tenemos una variante de tipo tabla donde ordenamos la información de manera descendente por el Travel ID. Esto lo queremos presentar. Aparte, por el mismo estándar, se van a presentar lo que serían las variantes donde se pueden guardar los valores para las pantallas de selección, para guardar con Save As y presentarlo de manera pública para los demás usuarios finales, o incluso setas default que se podría establecer como visualización o variante por defecto cuando se accede a la aplicación. Ahora nos interesan los detalles de la tabla y el tipo de order by por el Travel ID. Volvemos al código fuente y continuamos con la lógica que tenemos en el mismo user interface a nivel de la cabecera. Esto se trata del presentation variant. En el presentation variant tenemos la posibilidad de indicar a través de la propiedad sort order primero cómo o sobre qué columna iremos a tener la ordenación. Es sobre la columna Travel ID, la misma columna la agregamos, separamos por coma y con direction le indicamos cuál sería la dirección, es decir, ascendente o descendente. Control espacio seleccionamos el valor de descendente porque es una ordenación descendente por el criterio del Travel ID. También en el mismo apartado, si salimos fuera del sort order, tenemos lo que sería la visualización. ¿Cómo es la visualización? La visualización es del tipo asLineItem. Lo iremos a agregar e incorporar para tener lo que sería la tabla. De esta manera finalizamos el header info y la presentación de la variante de la aplicación guardando el fichero metadata extensions al que iremos a volver para seguir con otros conceptos adicionales. Todo esto para ofrecer la información que requiere Fiori Elements para interpretar y renderizar la interfaz de usuario.